Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo hemos de hacer cumplir. Muy buenas tardes tengan todos nuestros oidores, miradores, bebedores, masticadores, regurgitadores y otra suerte de quienes sigan la palabra que se expresa en este canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos esta ocasión una charla con el doctor Víctor Bustamante. Bustamante del IBT de la UNAM, Instituto de Biotecnología de la UNAM, quien se dedica a investigar ese asunto de la resistencia a los antibióticos. Él nos va a platicar qué es eso, con qué se come, cómo se mastica, cómo se digiere eso de la resistencia. Pero antes de dar la palabra a Víctor Bustamante y agradecerle la generosidad de su tiempo y su colaboración con este canal de YouTube. No quiero dejar de recordar, como cada semana hacemos, desde que estábamos en nuestro programa de Radio UAM, la Universidad a Debate, hace ya varios ayeres. En este canal, el 1 de mayo, vamos a cumplir ya 6 años consecutivos, más de 500 programas de entre 1 hora y algo sobre diversos temas: ciencia, tecnología, filosofía, cultura, música, poesía, teatro, danza y política, ¿por qué no? Eh, y antes de ello, como cada semana hacemos, porque es un compromiso ineludible asumido y pacta sunt servanda, que traducido literal o libremente de latín al castellano sería algo así como la palabra es ley. Y mientras no aparezca la verdad que nos fue empeñada en campaña por el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, ya no es presidente ahora, ahora lo es Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta, y no tenemos la verdad histórica que nos prometieron, ni siquiera la verdad a secas, mucho menos la justicia, ni la aplicación de la ley. Caiga quien caiga, nos decían antaño. No ha caído gran cosa y no tenemos la verdad. Tengo perfectamente claro que la desaparición no se dio durante el mandato del entonces Andrés Manuel López Obrador. Se dio desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Y una violencia estructural que nos agobia, que viene desde antes, desde que el comandante Borolas, alias Felipe Calderón Hinojosa, o al revés, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, alias comandante Borolas, dijo que iba a enfrentar, como se debe enfrentar, a la violencia estructural que pomposa y eufemísticamente le denominan crimen organizado, como si el de cuello blanco fuera desorganizado. Pero no nos vamos a meter en esas lindezas en esta ocasión, sino para qué invito al colega. En segunda instancia, aunque ayer lo recordamos en un evento en la Facultad de Psicología sobre la memoria y su importancia histórica y colectiva, no solo como fenómeno psicológico o neurobiológico en algunos casos, gracias al funcionamiento de algo que se llama ácido ribonucleico, alias RNA o ARN, que es el que tiene que ver con los procesos de transcodificación de la información genéticamente transmitida. No me voy a meter en cosas que él sí sabe, yo nada más de hocicón las enuncio, pero desde que Watson y Crick explicaron esa cadena, doble hélice de la cadena del DNA, y hablaron del DNA y del RNA, o ARDN y ARN, el orden es por la lengua, que se diga, inglés o castellano, pero vamos a hablar de algo que quizás yo no puedo olvidar
y el día de ayer lo comentamos con la mamá de Viridiana Anaid, Angélica Rodríguez Monroy, quien 12 años y unos meses más fue en contra de su voluntad desaparecida. El caso de la verdad histórica sobre los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. Guerrero también es elocuente porque no tenemos ni la verdad ni nada sobre un fenómeno que es más recurrente de lo que parece, la desaparición forzada, los levantones, ejecuciones, decapitaciones y demás, trata de blancas, aunque no sean blancas todas, pero la trata, el- la explotación sexual, el feminicidio y otras variantes y la violencia estructural que nos agobia desde hace varios sexenios, no solo en México, en América Latina, mal de muchos, consuelo de tontos, pero en el fondo no dejamos de recordar cada semana que tenemos la deuda histórica de la verdad histórica, la deuda histórica del crimen de Estado al respecto, la desaparición forzada y la violencia estructural. Mientras tanto, seguiremos cada semana aquí pidiendo la verdad y la justicia. Un saludo a Angélica Rodríguez Monroy y seguimos recordando aquí Viridiana Anaída, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, quien hace 12 años, por razones ajenas a su voluntad, dejó de asistir como estudiante a la facultad, pues la desaparecieron. Aunque el término desaparición es sumamente mágico, no desaparece la gente, no es un evento mágico y misterioso, es un evento económico político de corrupción e impunidad. Pero de momento recordamos esto y hasta que tengamos la verdad, la justicia, no dejaremos de denunciarlo. Y agradeciendo al doctor Víctor, empezaré con algunas preguntas al vuelo. Recuerdo cuando por los setentas discutíamos una vieja discusión desde Lysenko, que tú mejor que yo debes conocer. Lysenko era un biólogo y prácticamente botánico ruso, soviético, que planteó ideológicamente este asunto de la lucha contra el darwinismo social, eso del más fuerte es el que sobrevive. Quizá tenga que ver con esos mecanismos de adaptación y evolución, el fenómeno de la resistencia, no solo a los antibióticos, puedo hablar de las adicciones, a los psicotrópicos, puedo tomar ansiolíticos, antidepresivos o analgésicos y empiezo en un nivel que me hace efecto y me deja de hacer efecto. Luego tengo que echarle al fentanilo en gotitas para que no sea excesivo y me quite el dolor crónico o la ansiedad o me da sueño y me tomaba medio diazepam, ahora me tomo diazepam y medio. Es decir, parece ser que los cuerpos, los organismos se adaptan y las bacterias, supongo que también. No voy a hablar de viruses porque esa es otra vieja discusión de si son seres vivos o no. Yo tengo la impresión a la vieja usanza de que para ser vivos necesitan estar dentro de un organismo, otro como huéspedes y no por sí mismos, aunque no lo sé, hoy la biología anda en otros terrenos. El asunto de la adaptación y la transformación de los organismos, mecanismos, dijera Jean Piaget en su Biología y Conocimiento Clásico, mecanismos de asimilación y de acomodación por parte del organismo para adaptarse al nuevo agente y poder manejarlo. Esos son mecanismos, si queremos, biológicos o neurobiológicos. Pero debe haber otros mecanismos psicosociales que tenemos, como por ejemplo la no adherencia terapéutica, algo que ya comentábamos. Me tomo dos pastillas, siento que estoy a todas margaritas, perdónenme la expresión, porque tenemos una gobernatriz Margarita, nada que ver con este asunto, pero está uno a todas madres y resulta que suspende el tratamiento completo. Trátese de antibióticos, de analgésicos o de cualquier otro fármaco. El problema de la adherencia terapéutica. Dos, el problema de la iatrogenia. Los médicos que recetan eh, para una cucaracha una bomba atómica, es decir, ceftriaxona como antibiótico para una gripe. No lo sé. Hay varios factores que seguramente influyen en este mecanismo de la resistencia particular a los antibióticos, pero
creo que trasciende al asunto de los antibióticos. Pero ¿qué es eso de la resistencia? ¿Es un mecanismo estrictamente biológico, bioquímico, o además es facilitado por las prácticas sociales o antropogénicas? Utilicemos un concepto que algunos biólogos, ecólogos utilizan? Cierro mi boca, sino para que te invito, y adelante, y gracias. Sí, bueno, muchas gracias primero, Enrique, por la invitación a hablar sobre este tema que justamente estás mencionando de la resistencia a antibióticos y por la oportunidad que me das por dar esta información, ¿no? A lo que es a tu público, a tus seguidores, que es una información que pues es súper importante que tengamos en cuenta, o sea, que estemos bien informados sobre esto que pues espero que lo comprendan, que es un problema de salud muy grave en la actualidad y que se puede ir agravando con el paso de los años. Eh, no quiero dejar de decir algo con respecto a la introducción de lo que mencionabas, de la situación de violencia que vimos. Pues creo que estamos arrastrando con estas mentiras históricas y además con esta situación pues muy lamentable de violencia que ojalá se haga ya por fin algo. Pero bueno, lo que nos tiene aquí es hablar de ciencia. Justamente mencionabas una palabra muy importante que es la adaptación pues a diferentes cosas. Uno se puede adaptar al estrés, ¿no? A vivir en ciertas condiciones. Y justamente la resistencia a antibióticos es una forma de adaptación de las bacterias. Las bacterias se adaptan a vivir en condiciones que le son desfavorables. Entonces tienen que desarrollar así mecanismos para poder contender, ¿no? Con diferentes daños que se puedan encontrar. Y esto es de manera general, se pueden adaptar a vivir en lugares muy calientes, por ejemplo, muy salinos, en diferentes nichos ecológicos. Pero bueno, una de las adaptaciones muy importantes que han tenido y que ha impactado en la evolución en general de las bacterias es la exposición a los antibióticos. Y aquí, bueno, hay que, pues seguramente todos sabemos, todos hemos tomado antibióticos en nuestra vida, varias veces, lo más probable, pero los antibióticos son moléculas que finalmente lo que hacen es matar a las bacterias, o las matan o inhiben su crecimiento. Y de esta manera, por eso no son útiles para curarnos de las infecciones. Cuando tomamos antibiótico, lo que van a hacer es matar a las bacterias, en general a todas, pero lo que nos interesa es matar a las bacterias ¿Qué patógenas. es una bacteria? Bueno, es una... Porque se habla de bacterias, virus y Ajá, otros agentes. ujú, Por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes, ujú. el organismo se ataca a sí mismo. Espérate que sí. Eso es un fenómeno muy Ujú, extraño. Voy a utilizar una analogía bélica o ajedrecística. ujú. Se trata de vencer al enemigo con los menos recursos posibles. Exacto. Ujú. Y esa es la función. ¿Pero qué es una bacteria? Bueno, una bacteria es una célula que es capaz de, pues, de vivir por sí misma, o sea, se puede replicar porque tiene su DNA y en su DNA están todas las funciones que le permiten, pues, expresar las proteínas que van a, por ejemplo, a formar la estructura, la envoltura celular, pero y que se puede dividir, o sea, que se divide por sí misma y por lo tanto es algo vivo, pues es un microorganismo vivo. No todas las bacterias son nocivas. No, no, claro que no. O sea, de hecho, la gran mayoría son hasta benéficas. Los humanos se ha visto que se componen de células eucariotas, o sea, células de eucariotas, vaya, Del propio del organismo. propio organismo. Pero hay 10 veces más células de bacterias en nosotros los humanos. Tenemos bacterias en la piel, en el intestino, en todos lados, en la nariz. Y esas bacterias son benéficas. Son benéficas y de hecho nos ayudan. Las bacterias que están en el intestino nos ayudan a protegernos contra bacterias patógenas, pero también a producir moléculas que usamos, ¿no? Para, eh, para nuestro bien. Incluso, o sea, hay estudios por ahí que dicen que las bacterias, o sea, lo que le llaman microbiotas, en término general, que se llama las bacterias que están en un lugar, que están en el intestino, incluso además de varias funciones que tienen que ver con el intestino, de que no se dañe, también
incluso impactan al cerebro mismo, ¿no? Se ha asociado a la composición de las bacterias del intestino a lo que es el funcionamiento del cerebro, a los estados de depresión, pues, de otras respuestas del cerebro, ¿no? Entonces, bueno, la gran mayoría de bacterias que tenemos, hay bacterias en todos lados, aquí en la mesa, en el suelo, por supuesto, la gran mayoría son benéficas. Eh, y ahorita vamos a ver, o sea, cuál es el término de bacteria patógena. En realidad es ya muy complicado definirlo, porque ya las bacterias patógenas, en realidad una bacteria que sea parte nuestra, o sea, que, por ejemplo, hay una bacteria que se llama Staphylococcus aureus, que vive en la piel, o sea, normalmente lo podemos encontrar en la piel, pero es una de las bacterias ahora que está causando más muertes, El estafilococcus, Staphylococcus aureus. sí, Y esto tiene que ver, enfermedades altas, sí, sí, o sea, de pulmonares. pulmonares, de infecciones sistémicas, o sea, que ya están en todos lados, que están en sangre y que por lo tanto se pueden esparcir por todo el cuerpo. Estas bacterias, o sea, el punto del por qué pueden infectar viene más dado porque el sistema inmune de las personas está deprimido, o sea, está mal. Y por eso pueden establecer las infecciones, este tipo de bacterias. O sea, bacterias normalmente que encontramos en el ambiente pueden infectarnos, pero por eso, porque nosotros no tenemos la respuesta adecuada para poder contender esas infecciones. Y sobre todo estas infecciones se dan en los hospitales, justamente. Pensaría que siguiendo una línea etimológica, infección derivará de infestación, es decir, una infección es una invasión masiva de bacterias en Ujú, un punto o varios ujú, determinados. ujú, Cuando hay una sepsis, por ejemplo, generalizada, ujú, hay una infección en todos los órganos y ujú, sistemas, ujú, pero una infección tópica, infección de ojos, infección de nariz, de oído, ujú, de lo que gustes y mandes. ujú. El término infección implica una derivación de infestación. Pienso en una infestación no bacteriana, sino lumbricoide o de amibas o de ese tipo Sí, de de cualquier cosas, cosa. Ujú, de cualquier cosa ujú. que es diferente al cáncer. Sí, totalmente diferente. Pero esta infección o esta infectación o lo que llamas tú bacterias patógenas es la que selectivamente está determinada para ser atacada con el antibiótico. El antibiótico es Ujú, una creación, ujú. no solamente por los humanos, sino el organismo crea sus propios anticuerpos También, a sí. través de la eritropoyesis Tiene su y esas respuesta. cosas extrañas. Tiene Pero a respuesta veces inmune. es insuficiente la Ujú, respuesta del propio organismo. ujú, En consecuencia, se requiere una ayuda de un ejército externo ujú. que es, valga mi analogía, se ve que venimos de la milicia. No, no vengo de la milicia, pero se trata de el apoyo para aislar primero, Ujú, reducir y eliminar hasta donde sea posible exacto, esa infestación bacteriana. Valga el exacto. término que utilicé, infestar. Sí, sí. Bueno, ahorita hablamos de que, por ejemplo, esta bacteria Staphylococcus aureus está en la piel. Está por todos lados. La traemos nosotros, toda la gente, ¿no? Pero ahí no está infectando, o sea, ese es su dicho natural, digamos. Pero cuando hablamos de infección, cuando la encontramos en la sangre. Cuando la encontramos en la sangre, quiere decir que ya está infectando, o sea, ya está en un lugar donde no estaba normalmente, ¿no? Y de eso se trata. Las bacterias patógenas que nos infectan, quiere decir que tenemos una bacteria patógena en algún lugar de nuestro cuerpo que no estaba ahí y es capaz de causar un daño, ¿no? Este, y entonces, bueno, lo que hacemos, por eso nos enfermamos y lo que hacemos es buscar la forma de curarnos, ¿no? Y una de yo creo que la principal forma que ha habido, tal vez los antibióticos y las vacunas, pero pues más yo creo que los antibióticos. La principal manera de curarnos de las bacterias pues es con antibióticos, o sea, tomando antibióticos. Y aquí pues algo que mencionabas también, o sea, pues lo que queremos es eliminar las bacterias patógenas, pero desgraciadamente los antibióticos pues tienen efectos sobre muchas bacterias. Entonces cuando tomamos antibióticos en realidad eliminamos a la mayor parte de bacterias que están en el intestino, no tan solo las patógenas, ¿no? Entonces, este es un problema, digamos, de los antibióticos, que sí nos pueden curar de las bacterias patógenas, pero también eliminan a las bacterias benéficas. Y de cierta manera, si eliminan las bacterias que están en el intestino, las benéficas, nos dejan más susceptibles después a ser infectados por patógenos. Entonces, Lo mismo volvería a suceder con los antiparasitarios. igual, ¿no? O sea, igual que afectan los parásitos o otras cosas. Este,
Ahora, hablábamos al inicio de adaptación, ¿no? Entonces decía que las bacterias se adaptan y las bacterias van a ser los mejores organismos o microorganismos en este caso que van a tener herramientas, digamos, para adaptarse porque son las primeras que estuvieron en la Tierra, ¿no? Tienen millones de años de evolución, y por lo tanto han desarrollado muchos mecanismos para poderse adaptar a estas condiciones adversas. En este caso, los antibióticos. O sea, los antibióticos lo que hacen son moléculas que lo que hacen es reconocer componentes de las bacterias, diferentes componentes, diferentes proteínas que están dentro de la bacteria o que están fuera de la bacteria y a través de esta interacción lo que hacen es inhibir los procesos básicos para la bacteria. Hace rato decimos que son vivas, ¿no? Están vivas. Entonces pueden inhibir la síntesis de proteínas, por ejemplo, ¿no? Y ya sin síntesis de proteínas, pues ya no pueden vivir las bacterias. Pueden inhibir la replicación de su DNA, de su material genético, o pueden inhibir la producción de su envoltura celular. Y de esta manera, por eso los antibióticos o inhiben a las bacterias, pero la gran parte mata a las bacterias. Entonces, bueno, las bacterias se tienen que defender, digamos, ¿no? Y con estos mecanismos de adaptación. Entonces, lo que durante todos estos años de exposición a los antibióticos, pues han desarrollado diferentes mecanismos. O sea, por ejemplo, uno de ellos es que producen proteínas que se llaman enzimas, ¿no? Que son proteínas que tienen actividad. Estas proteínas que producen bacterias son capaces de eliminar los antibióticos, los degradan, los modifican y por lo tanto ya no tienen la actividad sobre las bacterias. De ahí viene el asunto de los antibióticos de primera generación, segunda Exacto. generación, Sí, sí, sí. tercera generación. Más o menos. Bueno, esta es una forma de resistencia, ¿no? Eliminar a los antibióticos, o destruirlos, modificarlos. Pero hay otras maneras, ¿verdad? De hecho, hay una muy interesante que las bacterias producen lo que llaman bombas de flujo, lo llaman, que es como una bomba de agua, pero es a nivel molecular, que cuando los antibióticos entran, esta bomba saca los antibióticos. Pues de esta manera evita que tengan un efecto dentro de la bacteria. Y bueno, otra cosa muy importante es que las bacterias van mutando, o sea, mutan de manera espontánea, natural. Cuando se están replicando, tienden a meter mutaciones en el DNA y eso le da variabilidad, o sea, producen moléculas ya diferentes y por lo tanto, una molécula que era reconocida por un antibiótico, cuando la bacteria mutó en el DNA y produjo esta molécula, pero ya modificada, ya no la puede reconocer y por lo tanto el antibiótico ya no puede actuar, ¿no? Entonces, a través de estos mecanismos, las bacterias es que ya son resistentes y ya los antibióticos ya no los pueden afectar. Eh, entonces, bueno, estas son las formas como que la bacteria se adapta a los antibióticos para no ser dañada. Y aquí tiene que ver, o sea, cuándo van a surgir bacterias resistentes a antibióticos. Esto es básicamente en los lugares donde hay antibióticos, ¿no? Donde se esté ejerciendo una presión de selección, o sea, donde en presencia de los antibióticos se seleccionan a las bacterias que se volvieron resistentes. En el ambiente, por ejemplo, cuando no hay exposición a antibióticos, pues la mayoría de bacterias va a ser sensible a los antibióticos. Pero en el ambiente hospitalario, donde se usan muchos antibióticos, ahí es donde encontramos un gran porcentaje de bacterias que son resistentes, porque ya fueron Luego, seleccionadas. entonces, la peor bacteria es la hospitalaria. Si te agarra una infección Exactamente. hospitalaria, corres más riesgo que si te agarra en tu casa. Exacto, y además por dos cosas, porque ahí las bacterias van a ser resistentes a antibióticos, la gran mayoría, pero también cuando uno llega al hospital, pues el sistema inmune, cuando uno llega, porque está mal, pues, o sea, el sistema inmune también está deteriorado de alguna manera. Y entonces por las dos situaciones, pues nos hacemos más susceptibles a adquirir este tipo de infecciones por estas bacterias que son resistentes a los antibióticos. Entonces, bueno, uno de los problemas que hay ahorita es justamente eso, o sea, en los hospitales, en los que le llaman ahora unidades de atención a la salud, que son los hospitales, pero incluso otros, ¿no? Por ejemplo, Primer nivel. los asilos, las guarderías, o sea, donde se atiende a personas, ahí puede haber bacterias resistentes a antibióticos. Ya a diferentes niveles, o sea, finalmente en un hospital donde sea que se emplee antibióticos, puede seleccionar este tipo de bacterias.
primero se comenzaron a detectar, bueno, si recordarán los antibióticos, eh, el primero que se empleó de manera comercial fue la penicilina, que fue hace 100 años que se No se identificó. utilizó antes la quinina. Había Por otros, ejemplo, en pero la no era. Primera Guerra Mundial, Ajá. con los heridos, Ujú. y sobre todo hay datos Sí, sí. del grupo de Andrusco Ujú, en la región Inca del Perú, ujú. donde realizaban cirugías de trepanación repetidas en un mismo paciente Sí, sí. a lo largo del tiempo. Eso quiere decir que de algún modo controlaban la infección. Y lo único que tenían era la quinina y supongo que la hoja de coca como analgésico Para o los. anestésico, Sí, sí. pero la Este, quinina se llegó a utilizar en la Primera Guerra Mundial sí, sí, como sí. antibiótico preferente, ¿no? Sí, nada más que era como muy local, pues vaya, o sea, sí había muchos, pues se buscaba mucho cómo se podían curar las infecciones y sí probaron diferentes cosas, ¿no? Hasta, por ejemplo, la plata, La plata, el metal, ¿no? Para poder curar las hasta infecciones. plomo. Plomo, o sea, cosas que luego que hacían más daño que, o sea, curaban, pero luego mataban por eso, ¿no? Este, pero, pero digamos, ya por definición de un antibiótico como lo conocemos, pues es la penicilina, cuando se descubrió en 1928 y después en los años 40 se empezó a aplicar y justamente pues, se aplicó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que además fue un descubrimiento por serendipia, ¿no? Sí, exactamente. O sea, finalmente no se estaba buscando la penicilina, sino que el investigador, el microbiólogo Fleming, trabajaba con Staphylococcus aureus, justamente la bacteria de la cual hablábamos hace rato, hacía sus experimentos ahí y un día pues dejó unas cajitas donde se crecía la bacteria, y salió por unos días de su laboratorio y cuando regresó esas cajitas se habían contaminado con un hongo. En esas, además de la bacteria, estaba creciendo un hongo y lo que observó es que alrededor de ese hongo, del crecimiento del hongo, no había bacterias. Y de ahí, bueno, la intuición pues, científica que tuvo de decir, pues a mí se me hace que el hongo está produciendo algo que está inhibiendo el crecimiento de la bacteria, por eso alrededor no se ve. Y eso lo llevó a identificar lo que es la penicilina y junto con otros investigadores después que ayudaron a producirla en masa, en volumen grande, de esta manera ya se empezó a La industria comercializar. químico-farmacéutica, digo yo. Ya después ya se vinieron las farmacéuticas para venderle todo, ¿no? Pero de hecho sacaron el premio Nobel, Fleming y otros dos investigadores que ayudaron a producirlo. Y bueno, esto fue un cambio en la medicina, ¿no? Finalmente, antes de eso, aun cuando había ciertas pruebas con otros compuestos, con otros extractos de plantas, etcétera, pues había epidemias que arrasaban con la Piensen en la humanidad. sífilis. Sí, o sea, hay cólera, la peste negra, o sea, varias infecciones de bacterias y realmente mataban a la tercera parte de la humanidad, o sea, a la mitad de la humanidad, o sea, cuando había esas epidemias, ¿no? Entonces había, pues era una situación, además las condiciones de higiene que había antes, pues también favorecían muchísimo la transmisión de las infecciones por bacterias. Pero a raíz de la penicilina, o sea, de hecho lo llamaron como la bala mágica, ¿no? La penicilina, porque pues, ya curaba desde la gonorrea, que en aquel entonces también había mucho, entre los soldados y se le hacía promoción en la Segunda Guerra Mundial diciendo que, pues gracias a la penicilina también los soldados podían, Seguir sí, violando este, tierras arrasadas. bueno, que podían volver a sus países. Sí, pues eso hacían los malevos. Principalmente Estados Unidos. Entonces, eran las promociones que tenía la penicilina y que podía curar la gonorrea en 4 horas, ¿no? Eran los anuncios que hacían y de esa forma se vendía. Pero bueno, el punto es que cambió, o sea, cambió la medicina. Finalmente ya se pudieron curar las infecciones y a partir de ahí se empezaron a identificar varios antibióticos, muchos. Los antibióticos se dividen en familias y esto tiene que ver con qué es lo que hacen cada familia de antibióticos. Hay antibióticos que, lo que decía, inhiben la síntesis de proteínas, hay otros que inhiben la síntesis de DNA. Todos van sobre la bacteria. Todos tienen que Ninguno va sobre el nicho, por ejemplo, bajo la teoría de quítale el agua al pez y se muere solo. sí, No lo sé, ¿eh? sí, Pregunto porque este, intuyo que a lo mejor algún antibiótico ujú, lo que hace es darle en la torre al entorno de la bacteria ujú, y ya no hay modo de que la bacteria, pero no ujú. lo sé. Sí, sí, Estoy o sea, especulando lo que es un antibiótico como tal, o sea, se define un antibiótico aquel que va a afectar a la bacteria, o sea, que la directamente. va a inhibir o matar.
O sea, hay otras formas, ahorita después lo vamos a mencionar, hay otras formas de combatir una infección, o de tratar de combatir una infección. Por ejemplo, en los humanos, o sea, se buscan formas de estimular el sistema inmune, ¿no? O sea, con compuestos también que se estimule el sistema inmune y que sea el propio sistema inmune que pueda combatir a las bacterias, ¿no? Y hay otras formas que veremos. Pero bueno, el punto es que el descubrimiento de los antibióticos pues cambió la historia de la medicina, ¿no? Y no tan Ha solo, habido cambios, el de la vacuna en el sí, descubrimiento de la viruela también de con la vacunas. vaca, por eso se llamó vacuna, como lo sabes. Exactamente, exactamente. Por eso decía hace rato, o sea, lo que son los antibióticos y las vacunas son, pues, podemos decir que es lo que nos mantiene vivos a los humanos, ¿no? Por el uso de antibióticos y la disposición de vacunas. Pues solo que las vacunas también no hay contra todo. Y en cambio, contra todas las bacterias, por ejemplo, no hay vacunas, ¿no? Contra bacterias hay como 5 o 6 bacterias contra las cuales hay vacunas, pero hay muchísimas bacterias patógenas. Y por eso necesitamos a los antibióticos. Y bueno, no tan solo los antibióticos pues, los usamos para combatir infecciones. Cuando ya estamos enfermos, los podemos tomar para combatirlos, ¿no? Una pregunta que seguramente, porque la he escuchado en varios lados, hay gente que deliberadamente no se vacuna. Sí. Hay gente que deliberadamente tampoco toma antibióticos, prefiere Eh, lo que es la medicina tradicional. No la estoy cuestionando, ¿eh? ujú, Porque históricamente han sobrevivido comunidades originarias, como los Mijes, ujú, o como otras comunidades en otras regiones, que sin el antibiótico externo y con antibióticos naturales, ujú. también son antibióticos porque derivan Sí, no, de también. hongos, de Ujú, sustancias naturales, ujú, tés, hierbas y todo eso. ¿Qué tan ujú. prudente es ello? Bueno, en realidad, pues sí se ha visto, de hecho, en la actualidad, pues se están buscando nuevos antibióticos de extractos de plantas, por ejemplo. O sea, sí, los componentes que puede tener una planta pueden tener un efecto de antibiótico, pueden tener moléculas que pueden actuar como antibióticos. Ahí también tiene que ver mucho con qué bacterias se infectan, ¿no? O sea, bacterias, tal vez habrá bacterias que se puedan controlar, vaya, las infecciones con algunos Sí, pero no extractos. la gonorrea, no la Pero no, sífilis, no exactamente, la tuberculosis, exactamente. O sea, etcétera. no cuando tenemos una infección en la sangre, ya, o sea, a lo mejor cuando tenemos diarrea, así, pues tranquilo, podemos, con un extracto, un té, tal vez nos puede ayudar, ¿no? Pero ya cuando tenemos una infección así muy, Una neumonía. o sea, eso no El se puede Papa curar. que trae ahorita su neumonía bilateral. Exacto. O sea, Válgame. eso no se puede curar así necesitan ya antibióticos muy específicos contra la bacteria. Pero Órale. bueno, hablaba de que, pues, ya dependemos mucho de los antibióticos para curarnos infecciones, pero también dependemos de los antibióticos para prevenir infecciones. Eh, o sea, ¿qué pasa en muchos procedimientos médicos? Desde Quirúrgicos, la sobre todo. extracción de muelas, pues cuando nos extrae una muela, pues ahí nos deja una herida y eso puede ser susceptible a infectarse. Pues, ¿qué nos da? Pues antibióticos para prevenir que se infecte. Profilácticos le dijeron. Profilácticos, exactamente. Pero desde una infección, desde pues un tratamiento como es una cuestión dental, hasta trasplantes de órganos, por ejemplo, o Cirugía, sea, sí. o cirugías mayores, No, tratamientos. porque además el trasplante implica el rechazo del organismo y hay Sí, que aparte, meter sí, otra aparte. serie de... Aparte de todo lo demás, pero también eso deja susceptible a infecciones. O sea, al final, o sea, de hecho, para trasplantar, se les dan compuestos para que el sistema inmune se baje y no rechace el órgano. Pero eso deja susceptible para infecciones, justamente, y por eso tienen que tomar antibióticos. Y, por ejemplo, los diabéticos, ¿no? Los diabéticos, pues tienden a infectarse, pues también, pues hay que dar antibióticos para eso. Entonces, bueno, por eso decimos que los antibióticos, pues, favorecieron y siguen favoreciendo el desarrollo de la medicina, ¿no? Porque los usamos para curarnos de las infecciones, pero también para prevenir y se puedan hacer diferentes procedimientos médicos. Pero bueno, ¿en qué situación nos encontramos? En la actualidad, primero se fueron encontrando, mira, hay bacterias que resisten a este antibiótico. O sea, el antibiótico no les afecta. Podemos, Utilizas otro antibiótico. exacto. O sea, digamos, la resistencia a antibiótico la podemos definir de que ese antibiótico no afecta a la bacteria, ya no le hace nada, porque la bacteria ya desarrolló esta resistencia a través de estos Mecanismos mecanismos de adaptación. adaptación que ya comentamos. Entonces decíamos, bueno, hay bacterias resistentes, pues hay que darle otro antibiótico, ¿no? Como decías justamente. Pero luego empezaron a surgir bacterias multiresistentes.
Y estas bacterias resisten a varios antibióticos. Entonces decíamos, nah, pues ya está más Joder, preocupante, ya está más preocupante la situación. Y de ahí surgieron bacterias extremadamente resistentes. Esto quiere decir que ya son resistentes a casi todos los antibióticos conocidos. conocidos, disponibles que tenemos. Y de ahí, después el siguiente paso fue que ahorita ya se están aislando bacterias que se llaman pan resistentes, A todo. que es resistente a todo, justamente. Pues Como el ahorita hay pancreas. bacterias que no se pueden combatir con ningún antibiótico ya. Digo, nada más para darles Un ejemplo. un dato en México, el año pasado un programa de la UNAM que monitorea varios hospitales, como 59 hospitales de México, pues ahí monitoreó la resistencia de bacterias y encontró pues bacterias multiresistentes, extremadamente resistentes, pero también pan resistentes. En el caso de una bacteria que se llama Cinetobacter baumannii, lo que estos datos de la UNAM que encontró fue que el 20% de los aislados de la bacteria son pan resistentes. O sea, de otro modo, si lo trasladamos a pacientes, digamos que 5 pacientes de hospital, que están en hospitales, que se infectaron con esta bacteria, uno de ellos no se va a poder tratar, porque ya no hay antibióticos para esa bacteria. Los otros todavía pues puede haber algunos. Pero a ese grado estamos, o sea que finalmente ya podemos encontrar bacterias que son resistentes a todos los antibióticos. Y esto, bueno, ¿qué está ocasionando? O sea, se han venido haciendo estudios de cuántas muertes está ocasionando el problema de la resistencia. Se hizo un cálculo que en el 2000, bueno, en el 2014 se calculó, se estimó que en el mundo se morían 700.000 personas Por resistencia. asociadas a bacterias resistentes a antibióticos. Después, en el 2019 se encontró que casi 5 millones de personas, la muerte se asoció a la bacteria resistente a antibióticos. Se asoció, aunque finalmente se comprobó, bueno, se observó que como problema único, vaya, atribuible directamente a lo que son las bacterias, fue 1.3 millones. Pero en ambos estudios se hace una Se estimación, duplica prácticamente. exacto, en ambos estudios se hace una estimación que para el 2050, o sea, como va creciendo el problema, si no se controla con las medidas que ahorita vamos a hablar, eh, en el 2050 este problema va a matar a entre 8 y 10 millones de personas cada año en el mundo. Y esto es en todo el mundo. O sea, en todo el mundo se pueden detectar este tipo de bacterias resistentes. Si entrara en el mito de Sísifo de un escritor argelino que recibió el Premio Nobel de Literatura, Ujú, eh, estamos condenados a subir la piedra y volverla a subir y volverla a subir si el proceso fuera estrictamente biológico. Es decir, si el proceso fuera imputable a los mecanismos de asimilación y acomodación que requiere un organismo para adaptarse a las nuevas circunstancias. ujú, Eso se da biológicamente, nos ujú, guste o no, a producto de gallina, ad ujú, ovum. Pero los antibióticos no fueron creados. Bueno, el organismo crea sus propios mecanismos de protección. ujú, Es otra vez la metáfora bélica. Te invade un ejército de bacterias, el organismo avienta a los ejércitos de los que dispone linfocitos, leucocitos, eritrocitos y va y ujú, le pueden partir la hostia a los propios mecanismos de protección. ujú, Entonces llega la ayuda externa, que esa es una construcción histórico-cultural, no ujú, es una construcción biológica. ujú, Esa construcción histórico-cultural llamada industria químico-farmacéutica ha contribuido a ese fenómeno de la resistencia, ujú. en tanto que expone a la bacteria a un agente que pretende eliminarlo. La Claro, bacteria se claro, defiende claro. y crea mecanismos de Ujú, ujú, adaptación. ujú, Pero si ha sido capaz de crear mecanismos puedo suponer que entonces la causa de la resistencia a los antibióticos no es estrictamente o no es únicamente biológica, es también sociocultural en virtud de las prácticas humanas. Hablo nada más de la industria químico-farmacéutica, ujú, ujú, pero la práctica médica, que es otra, puedo hablar de la iatrogenia, un conceptejo también latino,
Ujú. pero eso de la iatrogenia, ¿qué tanto contribuye con esto? Y la falta de adherencia terapéutica, que es también, porque a veces nos falta psicología, perdónenseme la expresión, a los médicos que trabajan esto, porque al paciente Y se los va a tomar científicos. por 7 días, y a los científicos ya te digo, a los, tú eres no, pero es que en realidad creo que el concepto de ciencia también, eso es para otra ocasión, porque parece ser que ciencia es nada más física, química, biología, Claro. etcétera. Y yo creo que las ciencias sociales también son ciencia. Ujú, Pero bueno, ahorita no nos vamos a meter en una ujú, onda epistemológica. El problema es, por un lado, la iatrogenia, ujú, que innecesariamente se administran antibióticos ujú, para fenómenos de salud que no requieren esa ujú, estrategia. ujú, Y dos, la propia psicología del paciente en la relación médico-paciente, si el paciente tiene buena, en clínica esto se llama algo así como relación de transferencia. ujú. Cuando dices, mi médico es el más chingón y pues le haces caso. Pero si tú dices, el médico es medio güey, ¿cómo le voy a hacer caso? Yo creo que si le hago caso al comercial de televisión, me compro mi paracetamol y ya la hice. En el Exacto, fondo, exacto. la relación médico-paciente es otro de los factores que entran en juego y Ujú, la disposición del paciente para llevar a término un tratamiento o no. Eso ujú, sucede mucho en psicoterapia, la adherencia terapéutica, pero ujú. también en la práctica clínica. Sí, claro. El paciente, ¿no? Y genera resistencia. Ujú, Este tipo de cosas se afrontan desde otro lado, ujú, en la propia práctica, más allá de la ujú, investigación científica. ujú. Pero la investigación nos aporta para ello. Claro. El Ujú. punto es, ante el dilema ¿Qué que hacer? planteas, estamos casi ante el mito de Sísifo o el dilema de Tántalo. Siempre estamos condenados al fracaso. Ese es nuestro destino. Esperemos que Válgase, no. Es válgase cierto. mi metáfora nada académica ni científica. Bueno, tú lo dijiste muy bien, de hecho, y qué bueno que me da gusto que lo hayas planteado así, porque el problema de la resistencia a antibióticos lo hemos generado nosotros, o sea, la humanidad lo hemos generado. ¿Por qué? Por el mal uso que hemos hecho de los antibióticos, ¿no? El sobreuso que le hemos dado. Ahorita vamos a ver cómo combatirlo, pero ¿cuáles son lo que ha generado, qué es lo que hemos hecho que ha venido generando la resistencia? O sea, por un lado, el empleo de los antibióticos, por ejemplo, en las infecciones virales, ¿no? O sea, el hecho que los médicos receten muchos antibióticos cuando realmente a veces no son necesarios, ¿no? Y aquí hay que distinguir, o sea, los antibióticos afectan a bacterias, pero no a virus. Entonces, si tenemos una infección en la garganta, puede ser por una bacteria o por un virus, ¿no? Vamos al médico y, pues, por lo general, o sea, nos dan antibióticos. Los dos, antiviral y este, de una vez, ¿no? Entonces, finalmente estamos dando antibióticos a infecciones que tal vez no lo requieren, ¿no? Y bueno, aquí hay que considerar que también los médicos actúan pues de una manera un tanto empírica, o sea, a lo mejor guiados un poco por la sintomatología y todo, el conocimiento de las bacterias que pueden estar en la región donde están los médicos, pero una de las cosas que veremos más adelante también es que de lo que se requiere es métodos de diagnóstico muy precisos y rápidos, ¿no? Para diferenciar una infección de la garganta es por un virus o por una bacteria. En el caso de ser por un virus, no hay que dar antibiótico. En el caso de dar por una bacteria, idealmente tenemos que definir o tenemos que saber esa bacteria a qué es resistente. O sea, también puede ser resistente a muchos antibióticos ya. Entonces, si le damos un antibiótico, pues no se va a curar, ¿no? O sea, tenemos que ver a qué es resistente la con el bacteria. sudado con antibiograma. Exactamente, es lo que se debe hacer idealmente. O sea, que eso es lo que no se hace, ¿no? Este, pero bueno, también los antibióticos, y bueno, aquí tiene que ver con la alta prescripción, ¿no? De los médicos a los pacientes. Pero también se ha visto que los pacientes, de hecho, hasta presionan a los médicos. O sea, de decir, "Nah, es que si no me estás dando antibiótico, igual no me estás tratando bien, ¿no?" Este, y ahí, bueno, ahí hay una relación entre pacientes y médicos. Pero también, sí, en un estudio que se hizo hace algunos años en Estados Unidos, donde se estimó qué cantidad de antibióticos, del total de antibióticos que se habían usado en un año, ¿dónde se usaron? Pues se vio que en humanos solo se usó el 20%.
La gran cantidad de antibióticos se usó en animales. El 80% de antibióticos se usa, de hecho, en animales. Y en animales, sobre todo en los animales de granja. En los animales, Pollos, gallinas, sí, en cerdos. ya Y no ratones como antaño. ya no, todavía no llegamos a comernos tantos ratones para criar tantos, ¿verdad? Pero, y estos antibióticos en animales se les da para prevenir infecciones, pero una cosa que se encontró hace tiempo es de que si se le daba antibióticos a los animales de granja, podían desarrollarse mejor. Y entonces les empezó a administrar como promotores de crecimiento. Y de ahí viene como que el alto consumo de antibióticos en animales, ¿verdad? Porque se les da como promotores de crecimiento, pues en toda clase de animales, incluyendo los peces, ¿no? En la avicultura, en el agua, en los estanques donde están los peces, donde están reproduciendo, pues ahí se le agrega antibióticos para evitar que se puedan infectar, ¿no? Y para promover su crecimiento. Entonces, esto ha sido uno de los mal uso que se le ha dado a los antibióticos. Eh, Incluso en plantíos, ¿no? En cultivos de plantas también se les rocía antibióticos para prevenir posibles infecciones. Entonces, todo esto nos lleva a que hemos usado grandes cantidades de antibióticos, pues hemos expuesto a estas bacterias a los antibióticos y por lo tanto las bacterias se han adaptado a, a que ya los antibióticos ya no los afectan. Eh, Dentro de, nos faltan sistemas de diagnóstico, como decía hace rato, y bueno, otro de los factores que ha influido Pero mucho. estamos como en Dinamarca, ¿no? Ah, sí, O seguramente, mejor. seguramente. Hay que hacer visitas a los hospitales para ver realmente la situación, ¿no? Este, en la que estamos. Este, eh, Otra de las cosas que está impactando mucho en esto es el descubrimiento de nuevos antibióticos. O sea, en la época dorada, digamos, se le considera de los 40 a los 80, ahí se identificaron muchísimos antibióticos. Y después empezó a disminuir la identificación de antibióticos. Y en la actualidad, pues se sigue identificando algunos antibióticos, pero no en la cantidad, digamos, que los necesitaríamos. Y esto tiene que ver con, por un lado, las grandes farmacéuticas. Hace rato hablabas de las farmacéuticas, finalmente esto es un negocio para las farmacéuticas, ¿no? Hacen antibióticos, pero para ganar dinero, ¿no? Claro. Este, las grandes Pues las drogas farmacéuticas, grandes como el fentanilo derivan de la sobre todo, producción de analgésicos, oxicodona y todo ese tipo de cosas. ujú. Pero bueno, dejemos ahorita. Ya no entremos en cosas de fentanilo porque, Nos van a este, bombardear aquí. sí. Bueno, entonces, bueno, se hizo un cálculo de qué le representa a una farmacéutica, cuánto recurso, cuánto dinero le puede representar a una farmacéutica para poder sacar un nuevo antibiótico al mercado. Más o menos hizo un cálculo que eso le representa $1.000 millones, o sea, $1 billón. Pero ¿cuánto gana? Sí, exactamente. Y, y, y bueno, con esto de que los antibióticos cuando salen al mercado, y se empiezan a usar y se empiezan a usar demasiado, desde 1 a 3 años empiezan a surgir las bacterias resistentes. Entonces, digamos, la vida media de un antibiótico, la vida útil, es corta. O sea, no se, Menos de un lustro. o sea, sí, o sea, ponle 5 años cuando máximo se pueden usar, porque ya después ya las bacterias son resistentes. Entonces, si consideramos las industrias invierten $1 billón, ¿no? Pero van a tener 5 años para sacar ganancias. Finalmente lo que vieron es que no le estaba siendo tan redituable para sus ganancias. A Y lo que por lo aspiran. tanto, exacto, bueno, igual Porque de que en estos seguramente, 5 años sacan seguramente, lo que invirtieron y mucho seguramente, más. seguramente tenían ganancias, pero a lo mejor justamente como dices, para lo que aspira, pues no le estaba dando, ¿no? Entonces, las grandes farmacéuticas, estas que se hicieron famosas, ¿no? Xiva, Por las etcétera. vacunas AstraZeneca, Pfizer, esas farmacéuticas, lo que empezaron a hacer es cerrar sus unidades de investigación para descubrir nuevos antibióticos. Las empezaron a vender a farmacéuticas más Es menos chicas. negocio que la vacuna contra el COVID. Exactamente. O donde invierten más son los medicamentos para las enfermedades crónico-degenerativas. O sea, Metformina exacto. O le sea, hace. esas medicinas que la gente pues toma durante toda su vida, Pues ya. yo la tomo. Exacto. Entonces, ¿qué le va a convenir más a las farmacéuticas? Por supuesto, pues medicinas para eso, que va a representar más venta. Entonces, ahí, pues es una cuestión de negocio, ¿no? Entonces, finalmente,
una gran parte del por qué no hay nuevos antibióticos es por las farmacéuticas que han empezado a retirar su interés en ese punto. Y ahí es donde hay bueno, hay farmacéuticas chicas pues que siguen todavía, o sea, no es que todas las farmacéuticas de plano ya no buscan antibióticos, pero pues estas invierten menos dinero también, o sea, la manera, el sacar nuevos antibióticos, el tiempo que se pueden llevar, pues también puede ser más a largo plazo. Pero bueno, aquí hay pues hay un hueco ahorita, ¿no? De quiénes deben enfocarse a buscar nuevos antibióticos. Y aquí es donde digo yo que, pues, que los que hacemos investigación, sobre todo los que trabajamos más relacionados a microbiología, cosas. A ver, voy a meter mi cuchara. Sí, sí, sí. Ah, Cuando los gobiernos, en vez de aportarle a las universidades llamadas autónomas, UNAM, etcétera, crean nuevas universidades que no hacen esa investigación. ujú, No discuto si es legítimo o no abrir ujú, mayor cobertura a la educación superior, ujú, pero creo yo que el papel de los estados y gobiernos es esencial porque las universidades y los investigadores no producen capital, no son empresas. claro, Y entonces es responsabilidad del Estado financiar ese exacto. trabajo. Pero si dicen que eres fifí porque eres aspiracionista a descubrir un antibiótico que tenga millonetas, pues ya estás frito, ¿no? Es política pública la que se requiere Sí, para que los centros de investigación hagan Se hablaba de la vacuna, por ejemplo, Patria. la patria. Ujú, Creo que nunca salió, no lo sé, ujú, pero usamos la Abdala, que es la cubana. Y la Sputnik se usó nada más tantito porque Rusia está muy lejos. sí, sí. Pero yo creo que Rusia y Cuba no se murieron tantos como dicen y Ujú, no usaron las de las grandes industrias. ujú. Es decir, se puede producir Sí, claro. investigación al respecto. Sí, claro. O sea, finalmente, ahorita, por ejemplo, está la presidenta, dice, ¿no? Que hay que sacar los carros eléctricos y eso, ¿no? Y pues está bien, ¿no? Está bien, pero también debemos tener, creo que lo más importante todavía, pues es cuestiones de salud, ¿no? Que seamos independientes, un tanto independientes en cuestiones de salud, o sea, de producir también medicamentos que sean nuestros, ¿no? O sea, desarrollados por nosotros y que hay gran capacidad en los investigadores para hacerlo, ¿no? En el caso de los antibióticos, pues particularmente, pues en México no se ha desarrollado ningún antibiótico, ¿no? En Latinoamérica, por ahí hay creo que un país donde está Cuba debe tener alguno. tal vez Cuba, sí, pero la gran mayoría de antibióticos los ha desarrollado Estados Unidos o Europa. Entonces, finalmente dependemos de ellos, ¿no? Para este caso de, pues de tener antibióticos que sí pueden afectar las bacterias. Am, Ahora, bueno, si hablamos de qué hacer para solucionar el problema, ¿no? Y de hecho, ya la Organización Mundial de la Salud ya hizo esa tarea. O sea, hace en 2016, hizo lo que denominó un plan de acción mundial contra la problemática de la resistencia a antibióticos. Entonces ahí definió diferentes acciones que tenemos que Esto hacer. ni se conoce, Exactamente, o sea, ustedes lo conocen porque se eso- dedican a ello. no, por eso hay que hacer pues, programas como este para informar. Y justamente, o sea, qué bueno que lo mencionas también porque a la problemática de resistencia a antibióticos se le llama la pandemia silenciosa. O sea, porque va avanzando, avanzando, pero como que la gente no se entera realmente, o sea, qué está pasando, ¿no? Y esto es como, pues, el cambio climático, ¿no? O la contaminación, ¿no? Que son problemas pues, muy grandes, pero como que la gente, pues, no hace mucho caso sobre eso, a diferencia de la pandemia de COVID, ¿no? Que fue una cosa que surgió de repente y por eso tal vez, hubo mayor difusión de lo que es la problemática. Pero bueno, la OMS ya estableció objetivos de lo que tenemos que hacer para enfrentar la problemática. Y de hecho, pidió a todos los países que hicieran su propio plan de acción nacional, para que Pero cada Estados país, Unidos se sale de la OMS ahorita que entra Donald Trump. sí, pues se salió, Y más doloroso aún se sale Argentina con Milei. también A además. ver qué hacemos sin Argentina. Pero bueno, se sale Milei y Argentina de la OMS, se va a venir abajo la OMS. Pero Estados Unidos siempre es el que pone a Israel, que hace otro Ujú, tipo de investigación también, ujú, y más a la industria bélico-militar. claro, Pero en el fondo, la OMS pues, depende mucho financieramente de sí, pues esos sí. recursos.
pues tienen que aportar de la recursos, gran ¿no? industria Los y ya médicos. no los hay. Pero hizo un plan. ¿En qué Tiene consiste? establecido un plan de acción mundial y le pidió a cada país que hiciera su plan de acción nacional. Estados Unidos tiene su plan de acción nacional, de hecho, y tiene como metas muy específicas. En el 2030 tenemos que lograr que se reduzca el consumo de antibióticos en tal, a tal porcentaje. O sea, sí tiene como metas muy específicas que está siguiendo. ¿En México Hay las varios tendremos? países, hay varios países, perdón, de hecho, las dos terceras partes de los países del mundo No. hicieron su plan de Ah, acción. Este, solo que yo creo que los que lo llevan a cabo son bien poquitos, ¿no? O sea, realmente Estados Unidos, los países desarrollados, ya, ¿no? Este, bueno, en México en el 2018 sacamos un plan de acción nacional, lo hizo el gobierno, que le llamó Estrategia Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos. Esto, de hecho, se salió en el diario oficial de la Federación. Está ahí, ahí viene el plan, que es que se apega mucho, pues, todos los planes se apegan al a plan de la acción de la OMS. OMS, ¿no? Sí. Este, Ahora, de hecho, esto se presentó ante la ONU. O sea, este plan de México y de todos los demás países se ha presentado ante la ONU, porque la ONU ha hecho dos reuniones, ya el año pasado, en septiembre, hizo la última reunión, para tratar la problemática. O sea, estamos a ese nivel de que la misma ONU está llamando a reuniones de los países para tratar la problemática. Entonces, bueno, México presentó esta estrategia nacional, pero pues, realmente no se ha visto alguna acción ya en la práctica, ¿no? Al menos en nuestro país, de que digan, pues, pues sí se está haciendo algo, ¿no? Entre ellos, pues apoyar lo que es la ciencia sobre esta área. Entonces, ¿qué dice el plan de acción de la OMS? Hay 5 objetivos, pues están ahí, ¿no? Y que debemos de seguir para atender la problemática. En el uno está lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? La información, la concientización de la gente. Y dentro de esto también la educación. O sea, debe haber educación pues, desde primaria, ¿no? A los niños que sepan lo que es la resistencia a antibióticos. Debe haber educación más, tal vez, a los médicos, ¿no? También de cómo atender la resistencia a antibióticos. En fin, o sea, educación a nivel general, de que las personas sepan, pues, cuál es la problemática y qué pueden hacer, ¿no? En general, por ejemplo, las personas, la población en general, pues puede, o sea, seguir las recomendaciones de los médicos, de tomarse bien los medicamentos, de acuerdo a las recetas, no dejarla. Al principio también mencionabas que una de las cuestiones es que toma un antibiótico, se siente bien y lo deja, ¿no? Y pues eso no debe pasar. Ese es el primer objetivo. El segundo, pues, es hacer investigación, estudios de vigilancia. Lo que llaman de vigilancia. De vigilancia significa, pues, estar monitoreando tanto los hospitales como, pues, incluso el ambiente de si hay bacterias patógenas resistentes a antibióticos, para saber qué tipo de bacterias son, para saber qué tipo de resistencia tienen esas bacterias. Eh, y bueno, también está el punto de mejorar la higiene en general. O sea, ¿cuál sería de hecho, la mejor forma de evitar las infecciones es la higiene? O sea, simplemente si nos lavamos las manos, si tenemos la precaución, si estamos enfermos de las vías respiratorias, de ponernos un cubrebocas, vamos a evitar que la infección se esparce, ¿no? Como me pasó con el COVID, pues. Entonces, si seguimos medidas de higiene, pues cocinar bien los alimentos, lavar las manos para prepararlos, etcétera, pues vamos a bajar las infecciones. Y si se bajan las infecciones, pues también se baja el que los médicos receten esos antibióticos a los enfermos, ¿no? Vacunarnos. O sea, vacunarnos también, pues es importante. O sea, puede ser respetable, ¿no? Que cada persona puede tener su idea, que no, que los chips, que todo este rollo, pero pues las vacunas vienen desde hace muchos años también, que se vienen empleando y finalmente son también, pues nos han protegido de varias infecciones que hay, ¿no? Y no hay nada de espionaje a través de Incluso, las vacunas. exacto, no nos manipulan por estas cosas, ¿no? Internet, este. Y bueno, también debe haber lo que decías tú hace rato, inversión. O sea, inversión a nivel de los gobiernos, a nivel de, pues que debe haber investigación. O sea, hace rato decíamos que ya hay un hueco en que las farmacéuticas retiraron ya la inversión para nuevos antibióticos. Pues ahora el objetivo de la OMS es que, por eso pidió que se hiciera un plan de acción nacional cada país, para que a través de ese plan de acción nacional, pues invirtiera, o sea, en investigación también
para que se produzcan nuevos antibióticos, y nuevas estrategias. Hay otras estrategias, además de los antibióticos, que se pueden emplear para combatir las infecciones, ¿no? Este, y bueno, usar los antibióticos de manera óptima. Óptima significa eso que mencionábamos hace rato, ¿no? Que los médicos pues receten a los de manera que cuando se sospeche más o se confirme que es una infección por bacteria y no por un virus, por ejemplo, ¿no? Y que los médicos también informen a los pacientes pues las medidas que pueden seguir para evitar infecciones, para reducir infecciones. Por ejemplo, el caso de la gonorrea, que también hablamos al principio, pues hay que usar condones, ¿no? Para no prevenir también este tipo de infecciones. Este, y bueno, invertir en la producción de nuevos antibióticos, pero también invertir en la producción de métodos de diagnóstico para, para saber si son bacterias o virus. Este, y es algo que los gobiernos deben de hacer, pues deben impulsar, los gobiernos y las instituciones que hacen investigación también, pues deben de tomar esta problemática también, abordarla y también generar investigación para esto, ¿no? Para tener herramientas para su control. Entonces, bueno, hay diferentes acciones que debemos de seguir. El problema es muy complejo, o sea, realmente es muy complejo porque se tienen que tomar las acciones a nivel nacional, pero también tiene que haber una coordinación a nivel mundial, o sea, porque si un país las toma en cuenta, está haciendo lo necesario, y otro país no, pues de ese país que no está tomando las acciones va a exportar, ¿no? Las bacterias resistentes a los demás países y finalmente no se tiene un efecto. Y aquí hay un ejemplo muy claro, o sea, un antibiótico que se llama colistina, que, que se usaba hace varias décadas, que después se dejó de usar porque tenía efectos neurotóxicos, de hecho, ya se paró su uso, pero igual, pues se ha venido de repente usando cuando ya no hay antibióticos, que las bacterias pan resistentes, pues ni modo, se le da colistina, ¿no? Sí, pero es por un tiempo Por un determinado, tiempo, bajo exactamente. control y seguimiento, Exacto, ya porque tiene el más efecto control. secundario no es inmediato. Bueno, Exacto, salvo que la persona sea muy sensible a exacto. la sustancia, pero en general Ujú. son a mediano plazo esos efectos, Sí, digamos, ahí el beneficio pues es mayor que que el el costo. costo, o sea, ahí, a menos que tenga que tomar mucho. Pero bueno, ¿qué sucedió? Que en China este antibiótico se siguió usando y se siguió usando en animales, en la crianza de animales. Y por lo tanto ahí se empezaron a generar bacterias resistentes a antibióticos y esas bacterias después ya hay estudios que indican que de ahí se fueron esparciendo a todo el mundo. Entonces en la actualidad, incluso aquí en México, pues hay bacterias que son resistentes a colistina, que es el último antibiótico casi que hay para el tratamiento de varias infecciones, de varias bacterias. Entonces, por eso decía, o sea, al final tiene que haber coordinación a nivel internacional. O sea, tiene que ser una, acciones de todo el mundo, pues, y esto está bien, tal vez, sí es complicado ponernos de acuerdo en un país, ¿no? Para aplicar las acciones necesarias. Ahora hay que imaginarnos en todos los Bueno, países, ¿no? las bacterias viajan en la exportación y en la migración. En todo, o sea, Toda la humanidad y su existencia no es comprensible sin flujos migratorios, sí, sí, pese al supremacismo de Donald Trump. sí, Ellos son migrantes, que no se hagan. Ellos llegaron y conquistaron y arrasaron a los que que no estábamos se lo acá, olvide. que no se nos olvide. Pero en el fondo, la migración es un fenómeno socioeconómico derivado de la injusta distribución del trabajo y la riqueza. Es decir, regresamos al punto de origen, Ujú. políticas públicas Políticas, pues. para asegurar condiciones con buena calidad y Ujú. bienestar. Sí, y estar conscientes pues, de las problemáticas que tenemos y invertir en salud, pues es lo mejor que podemos hacer, ¿no? En salud de la población, los gobiernos, si tenemos un buen sistema de salud e investigación sobre lo que son los problemas de salud nacionales, pues es la mejor inversión creo que puede hacer un gobierno para, para su pueblo, ¿no? Y bueno, ese es el punto, que finalmente sí es algo muy complejo de controlar. Entonces, finalmente necesitamos
por ejemplo, buscar nuevos antibióticos, pero eso va a ser para siempre. O sea, no porque podamos identificar 5 antibióticos, 10 antibióticos, con eso ya se resuelve y ya se acaba este problema. No, la evolución sigue. La evolución sigue exactamente como lo dices. Pues las bacterias se van a adaptar, van a ser resistentes a estos nuevos antibióticos, entonces la investigación tiene que ser continua ya para toda la vida, ¿no? Para toda Es lo que nos subir la queda. piedra y volverla a subir y Exacto. volverla a subir. Entonces se necesita una investigación continua, pues, de buscar nuevas formas de cómo combatir a las bacterias, ya sea con antibióticos, con otro tipo de estrategias, ¿no? Hace rato decíamos que compuestos que estimulen el sistema inmune, por ejemplo, eh, seguramente algunos de quienes nos escuchan han tomado antibióticos que vienen dos compuestos, un antibiótico y uno eh, que lo que hace le llaman un compuesto antirresistencia, ¿no? Que, por ejemplo, hablamos de las enzimas que destruyen los antibióticos. Entonces, este compuesto lo que hace es destruir a la enzima, o sea, para que ya volverla susceptible a las bacterias. Entonces ya se están combinando diferentes compuestos, un antibiótico y uno que va a eliminar la resistencia. Antirresistente. Entonces como que, de hecho, como se vislumbra el combate a las bacterias es ya no utilizar un compuesto, sino utilizar mezclas de dos, tres compuestos que tengan diferente efecto sobre las bacterias y de esta manera se puede controlar. Este, Así pasaba con la depresión y la epilepsia y esto. Causaban efectos secundarios y luego metían una cosa que llamaban un equilibrante. Exacto. Así se tratan las enfermedades también. Pero bueno, para esto se necesita investigación ya continua, o sea, y aquí es donde pues tenemos pues yo digo hasta el compromiso, ¿no? Los que hacemos investigación que se puede relacionar a esto, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Pero, y además es como un campo amplio, ¿no? Porque tanto o sea, las cuestiones sociales, ¿no? De hacer campañas para que la gente se informe, se concientice, o sea, también eso es importante, pues. Entonces, hay diferentes acciones que se pueden seguir, no nada más investigar en nuevos antibióticos, en sistemas de diagnóstico, en vacunas, los gobiernos también en mejorar las cuestiones de higiene, ¿no? De la gente para que se tenga menos probabilidades de infectarse, entonces, pero todo eso es complejo, o sea, ¿cómo se controla todo eso, no? Al final creo yo, dependemos más de que estemos produciendo nuevos antibióticos, a esperar que todo esté limpio, a esperar que todo esté, este, Vivir en nuestra esfera de cristal. exacto. Y bueno, una cosa importante que no mencioné es que la gran mayoría de bacterias que están infectando, o que están causando muertes, estas muertes en hospitales por bacterias resistentes, eh, pues tiene que ver con eso, ¿no? Que son lo que llaman patógenos oportunistas, que infectan a pacientes o a personas inmunodeprimidas. Entonces, una cosa, pues en general, que cada quien debe seguir es, pues, estar lo más saludablemente posible, ¿no? O sea, cuidar la salud en el sentido de que creo que una de las cosas que más se está deteriorando, creo que hace rato también lo mencionaba, es pues, la salud de las personas, ¿no? Pues, tenemos obesidad, tenemos bastantes enfermedades que nos hacen pues, susceptibles, ¿no? Que nuestra salud no esté bien y eso nos hace susceptibles pues imagínense, todo tipo de bacterias que podemos tener contacto, o sea, pues son mucho, ¿no? Y cada vez hay muchas bacterias que se van llamando patógenos emergentes, que estos patógenos emergentes antes no causaban infecciones, estas bacterias, pero ahorita ya la están viendo que sí causa infecciones. Pero eso viene dado más, no que la bacteria se hizo mucho más patógena, sino que más bien los humanos nos estamos haciendo más susceptibles. En el caso del SIDA, por ejemplo, Ajá. el SIDA no es el que te mata. El No, SIDA te inmunodeprime exacto. y llega la gente oportunista La- o los, los, emergente y Como las ¡cuas! bacterias, ahí te matan las bacterias, ¿no? Sí, sí, justo. Entonces, pues algo general que debemos hacer es eso, o sea, tenemos que tener conciencia de que, pues, entre mejor estemos, pues más preparados vamos a estar para enfrentar los patógenos que siempre vamos a estar, pues, en riesgo de tener contacto, ¿no? Este, Pues doctor, llevamos en realidad una hora. Qué pues, bueno, pero no sé si quieras agregar algo más porque este asunto, inusualmente pensamos en él. sí, Pensamos cotidianamente en la violencia estructural,
ujú. porque esa nos carcome día con día. Hablar de más de 100,000 desaparecidos no es una cifra alegre, Sí, claro. está difícil. Y hablar de las muertes en la violencia estructural es otra. Y Ujú, hablar de fosas clandestinas y hablar de crimen organizado, entre comillas, porque también está ujú, el desorganizado, seguramente. ujú, Este, en realidad, efectivamente es un problema donde quienes asumen el compromiso de dirigir política y económicamente un país debieran jerarquizar en diferentes niveles, porque ujú, la violencia estructural ahorita políticamente puede tirar a cualquier gobierno. ujú, ujú. Eso no tengo duda. Entonces les preocupa más eso y el electoral Ah, ujú, y el de las relaciones internacionales en esta ujú, coyuntura trumpiana, ujú, ujú. que esto de salud, que es fundamental. Y nada, más hablamos de un tema, ¿eh? Sí, sí. No hablamos del suicidio, este, Ujú, que algunos lo correlacionan con depresión, pero tiene que ver seguramente con otra serie de fenómenos. ujú. Yo creo que se necesita más valor para darse crán que para seguir viviendo. Entonces es bien difícil el suicidio. Ya Emil Durkheim tenía un trabajo dedicado al suicidio y varios han dedicado, varios, sobre todo poetas, músicos, Ujú. se han dado cuello, científicos seguramente también. Y ahora dicen que veterinarios también se matan Sí, sí. por muchos estudiantes de medicina y demás. Ujú, Pero hay muchos problemas de salud que hay que atender. Y ujú, entre ellos, sin duda, está el de la resistencia a las bacterias ujú. y promover investigación, seguir promoviendo la difusión o lo que llaman concienciación en Conciencia, sí, las una concientización. políticas internacionales. Pero Ujú. no sé si quieras decir algo más. Pues eso, de que finalmente pues hay que hacer conciencia sobre esto, de que el problema realmente existe. En este momento existe a nivel mundial y que está muriendo mucha gente por esta problemática y lo que se ve hacia el futuro pues es peor, ¿no? O sea, el problema va a ir creciendo. O sea, En México tendremos una estimación de ajá, cuál ¿cuántos? es la proporción de mortalidad evitable, le llamaba el Ujú, SAAR ujú. del COVID, del doctor Gatell, que decía que el presidente no era fuente de infección ni nada, con la estampita No, eso tenía, es tantito, pero fuera de la estampita, tendremos una estimación creíble sobre este fenómeno en México. Fíjate que no sé, o sea, yo no he encontrado datos que nos digan cuántas muertes está ocasionando en México. Y Epidemiológicamente no existe. no, o sea, de las muertes, en este estudio que determinó las muertes a nivel mundial, consideró México. Entonces sí hay como que Datos. datos, pero así como que se tengan, al menos digo, yo no he visto, o sea, datos accesibles para nosotros, o sea, que lo veamos. Y en esa fuente mundial, ¿cuál es la Es que proporción? ahí más bien a México lo considera como parte de Latinoamérica. Entonces, como que ahí Ah, está metido los dos. en el Este, saco. Y da lo mismo si es Haití o si es tal vez. México. Pero lo que sí, lo que ha hecho la UNAM y otras redes de investigación es ver qué tantas bacterias resistentes hay en los hospitales. Y ahí sí es lo que mencionaba al principio. O sea, sí hay datos que dicen más o menos que el 80% de las bacterias que circulan en esos lugares son resistentes a antibióticos. Pero no hay el dato de Pero los datos de morbimortalidad mortalidad no. por Que tiene que ver también, y a lo mejor aquí, con la sepsis, me imagino. no, o sea, que tiene que ver con el por qué no hay datos también, o sea, Ah, claro, o sea, es que no siempre se determina que se murió la persona por una bacteria. Pues, no, se murió por un infarto, un pues, paro de corazón o y se, pues estaba enfermo de N. neumonía, lo que sea, pero no se llega a determinar la bacteria y menos si esa bacteria es resistente a antibióticos. O sea, esa es como que también la parte pues de tener datos, ¿no? De hacer más investigación también, en lo que llama la OMS como vigilancia. O sea, de vigilancia es decir, Vigilancia epidemiológica. tenemos que determinar realmente pues que las muertes ocasionadas por este tipo de bacterias. Entonces, cuando hablamos de que tal vez en el 2050 o ahorita, ¿no? Que se están muriendo 5 millones de personas en 2021 por bacterias resistentes a antibióticos, pues seguramente es una estimación pues que está por debajo, ¿no? Porque de muchos países no hay datos. Y aparte de otros países hay algunos datos, pero no significa que son todos lo que está ocasionando el problema, ¿no? Pues bueno,
como por final, para finalizar, lo que diría es eso, ¿no? Que tenemos que estar conscientes de la problemática, y que esta concientización o concienciación, Es el este, término que usan los organismos. este, esté dado a todos los niveles, al nivel de la población en general, de lo que podemos hacer, o sea, ya hablamos un poco de esto, a nivel del sector salud, ¿no? Que el sector salud pues, debe estar consciente y tomar las medidas necesarias para enfrentar la problemática. Y a nivel de los gobiernos, o sea, los gobiernos tienen que pues tomar acciones y dentro de estas acciones pues es apoyar la investigación a lo que nos puede ayudar a enfrentar la problemática, ¿no? Desarrollar antibióticos, vacunas, sistema de diagnóstico, otras cosas más. Y también a nivel de los centros de investigación. A los centros de investigación también tienen que convencerse que esta es una problemática real y que se necesita pues enfocar investigación sobre eso, ¿no? Sobre ese punto iba, ¿sabes cuántos investigadores en México hay en este asunto? No sé, mira, yo conozco colegas que sí lo hacen, pero no tengo una estimación a nivel global. Lo que sí te puedo decir es que lo que te decía hace rato, que en México no se ha desarrollado ningún antibiótico. Son bien Estamos poquitos. un poquito. La Nosotros, ¿no? segunda, y venía casi bicéfala, casi la estructura de esa pregunta. ¿Cómo promover las instituciones de educación superior y sobre todo estos grupos llamados las LGAC, las líneas de generación y aplicación del conocimiento de los cuerpos académicos, que no los puercos académicos, eh, para que gente joven Ujú, se aproxime a estos ámbitos? ujú, ¿Cuántos doctorantes o cuántos doctorados en esto tenemos? ¿Cuántos ujú, doctorantes tenemos? Invitar a los chavos, porque ujú, pues yo ya voy cerca de los 70, ujú, este, ujú. pero hay gente joven que puede entrarle a esto. Sí, sí, y que tiene que ver con, o sea, primero, primero que necesitamos es estar conscientes de la problemática, ¿no? Y lo que decía hace rato, o sea, las instituciones, las universidades, los centros de investigación, tienen que abrir áreas de investigación para esto. Y ahí es donde hay que incorporar a la gente joven, pues a los que hacen, LGACS. a los que hacen posgrado y todo, pues hay que incorporarlos para que hagan investigación sobre esto, ¿no? Eh, y como decías, desgraciadamente, desafortunadamente, pues no podemos trabajar así, nomás o sea, no tenemos los recursos, ¿no? O sea, sí necesitamos recursos también. Por eso es importante que los gobiernos también apoyen, ¿no? Con recursos para poder Laboratorios, atender esto. sistemas de seguridad, higiene, todo eso, Pues todo, porque ¿cómo investigas? pues sí, Así como creían que se desgraciadamente. produce el fentanilo en cualquier cocina de cualquier casa. Ahí en la casa en charolas, ¿no? En No, pues sartenes, en sí, sartenes. en sartenes, pues ¿cómo? Y, y bueno, desgraciadamente en México, por ejemplo, el sistema, ahora Secretaría de Ciencia, pues tampoco tiene contemplados dentro de sus proyectos que apoya, o sea, apoyar proyectos específicamente para la resistencia a antibióticos. Y todo esto tiene que ver con que realmente pues no se ha concientizado sobre la problemática, o sea, no se ha informado tal vez bien, no sé, o sea, hay algo que pues que nos está faltando, ¿no? O sea, Una coordinación UAM-UNAM a este respecto existe. bueno, Más nosotros, allá de que físicamente estén ustedes ujú, en el espacio ujú, geográfico de la UAM. ujú. Bueno, tal vez lo que nos falta un poco es mencionar lo que en mi grupo, o sea, nosotros lo que hacemos sí es buscar nuevos antibióticos, este, y la gran mayoría de antibióticos se ha identificado en bacterias. O sea, desde el primero que se identificó en hongos, después se identificaron casi todos en bacterias. Pues nosotros trabajamos con bacterias, aisladas de diferentes animales, de insectos, del suelo, De de humanos. manglares, de humanos no, pero de humanos sí se ha identificado, sí se han identificado antibióticos. Este, y, y de esas fuentes estamos buscando nosotros antibióticos, estamos trabajando en eso, y colaboramos con varias personas, ¿no? Entre ellos, colegas de la UNAM misma, pero colegas también de la UAM. Ah, qué Entonces, bueno, porque entonces, o sea, el descubrir un nuevo antibiótico también lo decimos hace rato, o sea, pues es algo muy complejo también, ¿no? Que aquí lo que se requiere es la coordinación de varios expertise, de varias experiencias de científicos, que cada uno aporte, pues yo trabajo con las bacterias, yo sé manejar bacterias, yo voy a encontrar qué bacterias pueden producir nuevos antimicrobianos, y hay otro grupo que va a decir, pues yo sé
aislar los compuestos, ¿no? Yo sé hongos, Yo sé los de hongos, también de micólogos, hongos, yo sé cómo, saber bien la estructura del compuesto. Entonces, tiene que haber, pues, colaboraciones más allá la de grupos, transdisciplina. exactamente, y de diferentes instituciones, que es lo que nosotros estamos tratando. Nosotros colaboramos con varias personas y, pues, de esa manera vamos avanzando y, pues, tratamos de conseguir recursos para esto, ¿no? Pero lo que y de hecho, nos empezamos, hace como unos 5 años, empezamos 6 años a trabajar en esto justamente por darnos cuenta de la problemática. Trabajamos en cosas de bacterias patógenas, pero nos interesó esto justamente porque te decía hace rato, o sea, tenemos el compromiso, los que hacemos investigación, de aportar, ¿no? De aportar a la solución de problemas. Y en ese sentido es que nos movimos hasta hacia esta área y pues estamos tratando lo más posible pues, de aportar. Y no tan solo con lo que trabajamos, sino que dar pláticas, así como la que estamos teniendo ahorita, de informar a las personas de lo que es esta problemática. Y buscar juntos, o sea, finalmente el control significa pues que todos actuemos, que aportemos lo que podamos aportar. Este, a- a- la OMS ha venido utilizando un eslogan que dice, si no hay acciones hoy, no habrá cura mañana. Y Y que, si no hay y cura que, mañana, y que puede sonar muy catastrófico, pero en realidad lo es. O sea, tiene mucho que ver con ya la situación que estamos viviendo, ¿no? Que ya tenemos, pues. O sea, que no es una cuestión que vemos a futuro. Es un problema que ya está presente. presente y que en el futuro puede empeorar al grado de matar a millones de personas. Entonces, no queremos estar como Sísifo subiendo la piedra. Queremos que ya no caiga la puerca Que no piedra caiga. para no estar subiendo la piedra, subiendo la piedra, subiendo. Esas tragedias de Sísifo y de Tántalo son dramáticas, pero doctor, no quiero dejar de agradecerte, porque con esto también la Comuna de la Palabra contribuye un poquitito en ir concienciando, valga el Concienciando. término, o concientizando, dirían otros, sobre la relevancia de esta cuestión y sobre la necesidad de seguir gritando como Simón del desierto, en el desierto. Hay que mirar acá. Y no quiero dejar de agradecerte, doctor, tu participación. Qué bueno que nos encontramos en Qué bueno, ahí fisioterapia. Si no, tratándonos las rodillas. tratándonos los codos, las rodillas y lo que venga, y no por Ay, bacterias, no, por afortunadamente. dolor crónico, pero pues muchas gracias. Sí, No gracias. quiero dejar de agradecer a quienes nos siguen y a quienes lo verán o lo escucharán en el podcast a través de nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, a través de nuestro espacio en Spotify de La Comuna de la Palabra. Y no dejo de seguir insistiendo en suscribirse a nuestros canales de YouTube y Spotify de La Comuna de la Palabra e invitar a quienes conozcan a que se suscriban. Ujú, El repositorio de más de 500 programas es sin fines de lucro, es gratuito, es accesible para cualquier mortal. Como verán, no son temas así que manejemos muy académicos, científicamente, es con fines de difusión amplia para que cualquier mortal le quiera entrar. ujú, Por eso sacaba la metáfora bélica militar que está de moda, pero pudo haber sido la de ajedrez, una estrategia de defensa india-rey y puede funcionarnos. Lo que importa es no estar condenados como Sísifo. Hasta la próxima y muchas gracias a nuestros seguidores, no seguidores y ujú. al doctor. Gracias, hasta luego.